Buenos días a todas y todos, porque que me da mucho gusto que no nada más tengamos mujeres acá, sino que también tengamos hombres. Y desde el primer día que hicimos la inauguración, ¿se acuerdan? En la parte de los diputados, pues tuvimos unos hombres con mucha lucidez, que realmente me impactaban, cómo ellos habían entendido la nueva masculinidad como un proceso totalmente distinto a lo que se ha vivido y lo que expresamente nos ha causado en todo este proceso. Por mi parte, pues muy corto, porque vamos a trabajar intensamente. Me da mucho gusto primero recibirlos en su casa, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, es su casa para todas y todos. Y por otra parte, la doctora Margarita Velázquez, que espero que en otra ocasión tenga oportunidad, porque como directora, pues tiene muchos compromisos y todavía estamos, ustedes lo saben, de los municipios hacia Cuernavaca, aquí, desde Cuernavaca hacia la Ciudad de México, la mayoría de los procesos se resuelven allá en la Ciudad de México. Entonces, ella les mando un cordial saludo, les deseo el mayor éxito para este curso, mucha lucidez y ojalá que salgan muchas partes. Y pues a mí, como coordinadora del programa de Equidad y Género, nos queda la última reunión que tendríamos. También están bienvenidos aquí en esta su casa y pues me da mucho gusto pues declarar por inaugurado ahorita a las 10:30 este proceso. Entonces pues voy a dejarle a la maestra Trini para que ella siga con el proceso y después tendríamos la conferencia magistral de Ana Lilia Marisol Martínez Bautista para poder arrancar este primer taller en ciudades seguras para todas las edades, libres de violencia de género. Y género entendido siempre como construcción social de roles, de papeles, de imposiciones de hombres y mujeres. Y acuérdense, es socialmente construido. Por lo tanto, podemos socialmente deconstruirlo y podemos reconstruir una equidad con una nueva masculinidad, una nueva feminidad. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Les agradecemos especialmente a la doctora Úrsula Oswald, persona muy cercana pues a todos nuestros quehaceres y a nuestros intereses, que nos ayudara a abrir la puerta de este centro tan importante, la UNAM. Yo creo que independientemente de que algunos seamos egresados de la UNAM, todos, al ser todas de México, nos sentimos emocionalmente vinculadas o vinculados a la UNAM. Agradezco que Marisol Martínez haya aceptado ser ponente en este tema. Obviamente pretendimos que a través de los foros se fueran trabajando temas novedosos sobre los cuales ir, más que pensando para atrás en lo que no queremos ya que suceda, ir pensando hacia adelante. Por eso nuestra invitación es hacer un ejercicio pues hasta cierto punto de prospectiva, que poco lo hacemos, imaginarnos cómo queremos nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestras colonias, y sobre esa base, insisto, pues empezar a desarrollar propuestas que nos permitan presentarla a la Cámara de Diputados local. Marisol Martínez es socióloga, es una persona muy conocedora de los temas de violencias y pues desafortunadamente hoy tenemos que hablar en plural, las violencias, porque parecería que no se agotan las distintas formas o tipos de violencia o modalidades y tipos, que ya la ley nos quedó chiquita y además entiendo que en este estado ni se aplica, pero bueno, ese es otro tema. Ella fue directora del refugio El Vuelo de las Mariposas muchos años y es pues hasta cierto punto consultora del Sistema Nacional de Refugios, porque es una persona muy conocedora del tema. Agradecemos, Marisol, que hayas aceptado la invitación y pues ya te dejamos al grupo, ¿no? ¿Quieres el micrófono o el que traes tú? Bueno, ya. Buen día a todas y todos. ¿Al mejor con ese? Sí. De momento, acá. Con el pedestal, por favor. Ahorita está apagado. Ya, está bien. No, síguele.
¿Sí? Tú sígueme. El problema es que no estaba... ¿Sí se escucha? Sí. ¿Sí? Ok. Buen día a todas y todos. La verdad es un honor estar en el CRIM. Estaba muy nerviosa, pero creo que es parte de la sintonía, pues, del trabajo. Siempre empezar un proyecto o hacer algo siempre aporta, ¿no? Y yo creo que Sentidos Humanas es parte de los nervios, ¿no? Entonces a mí me tocó hablarles del taller primero, que es Ciudades Seguras para todas las edades libres de violencia. Y por consiguiente, pues quisiera preguntar a ustedes si alguna vez han tenido una sensación de inseguridad cuando caminan por alguna calle de la ciudad, ¿no? Hay que preguntarnos qué es lo que hace que exista esa inseguridad. La segunda pregunta que yo lanzaría sería que si alguna vez el miedo las ha paralizado en algún momento en una calle oscura y sola, a lo mejor muy seguramente algún compañero lo haya también paralizado en un momento de ir transitando por una calle y mirar que no hay nadie y que de pronto se aparezca una persona. ¿Qué sentimos? La otra pregunta que haría sería, ¿las mujeres no deberían caminar solas por la noche por la ciudad? Esta pregunta. Las mujeres deben evitar vestirse provocativamente para no ser agredidas o acosadas sexualmente en la calle. Perdón, ¿eh? Y entonces en esta sintonía, pues realmente es bien interesante como los procesos que cada una de nosotros o cada uno de nosotros está sintiendo directamente. Como es maestra Marisola, puede hablar fuerte, ¿eh? Sí, tiene grupos de 150 alumnos, creo, alumnas, ¿no? En la prepa de Cuautla. Entonces, hablar de los espacios públicos, de las calles, de las plazas, de los lugares donde hombres y mujeres transitamos diariamente, por donde caminamos, por donde hacemos la vida, es parte importante, pero también es parte importante reconocer que muchos de estos espacios donde a diario se transitan, las mujeres y los hombres viven violencia, ¿no? Muchos de estos espacios son donde más se vive violencia, acoso sexual, violaciones, hechos delictivos que ponen en manifiesto la inseguridad social en la cual hemos estado viviendo hombres y mujeres. Sin embargo, yo preguntaría, ¿ustedes reconocen que las mujeres han perdido horarios habituales para transitar en las calles? ¿Ustedes reconocen que históricamente las mujeres hemos sido señaladas por la ropa que utilizamos como provocadoras ante hechos de violencia? ¿Ustedes reconocen que de pronto no tenemos la libertad de salir solas por la noche? Querramos tomarnos un café o una copa, es una libertad y un derecho que se ha perdido. Y reconocer todos estos puntos es interesante porque nos permite mirar en qué situación se encuentra la seguridad humana, que ese es un punto que tendríamos que hablar mucho. Y cuántos derechos humanos las mujeres han perdido ante la sintonía de la inseguridad. Cuando preguntamos si alguna vez alguna mujer ha sentido miedo al caminar sola en la calle, todas en algún momento de nuestra vida lo hemos vivido. En algún momento, al salir del trabajo, al ir a las compras, al ir al cine, hemos sentido miedo de caminar solas por la calle. Otras, en algún momento nos hemos paralizado al encontrarnos en una calle oscura, ir caminando y que un hombre se aparezca frente a nosotras. Igual los hombres. Sin embargo, los hombres nunca van a sentir el miedo que sienten las mujeres por saberse que pueden vivir un hecho de violación o por saber que pueden ser asesinadas, ¿no? Entonces, es una cuestión que una y cada uno de nosotros se tiene que cuestionar a diario. ¿Desde dónde está la seguridad humana? Entonces, según diversos análisis de los organismos internacionales como es el PNUD, ONU, Habitat y UNIFEM, los niveles de violencia en América Latina se han incrementado considerablemente por el cada vez más acelerado y no controlado crecimiento urbano, con secuelas y hacinamientos en las viviendas, pobreza y marginalización. Y en general, una modalidad del desarrollo urbano que trae aparejada la fragmentación y segregación material y simbólica de la ciudad. Cada día, si ustedes se dan cuenta, se hacen grandes edificios,
tiene costos la pérdida de parques, de espacios públicos abiertos, porque como somos cada día más, es necesario construir grandes edificios donde se pierda la sociabilidad, donde se pierda la vista de las personas, donde se pierde el contraste real entre el humano. Para algunos autores, la modificación sustancial del espacio social es la más notoria e impactante, ya que ha dado lugar a ciudades fracturadas en zonas de distintas clases sociales o culturas. Estas modificaciones han levantado muros reales y mentales infranqueables que impiden no solo encontrarse, sino incluso verse, imaginarse y pensarse como pares, vecinos y ciudadanos. Antes, en las comunidades, nos decíamos buenos días, conocíamos y sabíamos qué vecinos teníamos, dónde trabajaban, quiénes eran, cuántos hijos. Ahora, con la nueva urbanidad, se construyen casas, y a veces ni siquiera sé quién es mi vecino de enfrente, cuántos hijos tiene, dónde trabaja. De verdad, dejamos de tener esa acción social y humana de estar con nosotros y las otras. Y de pronto, la violencia crece ante estas acciones, porque al no darnos cuenta quién me rodea, quién es mi vecino, con quién hablo, o no saludo, o si saluda, hace un muro indivisible que se vuelve una acción de violencia social. ¿Sí me escucha, verdad? Sí. Entonces, esto es lo más interesante, porque ahí es donde se tendría que ver precisamente cuál es la acción de la prevención en las comunidades. ¿A quién le toca? ¿Desde dónde le toca? ¿No? Entonces, tendríamos que ubicarnos dentro de una realidad en la que nos sentimos inseguros o inseguras frente a nuestra integridad y frente a nuestros derechos ciudadanos, lo que debe llevarnos a abordar y replantear los conceptos y las políticas de seguridad ciudadana en función de la posibilidad de hombres y mujeres de habitar y convivir en las ciudades. Yo cuestionaría, ¿alguno de ustedes alguna vez se ha replanteado por qué, si se sabe que existen colonias donde viven hechos de violación, donde hay hechos de violencia, qué sucede? Que el Estado no garantiza ahí acciones para poder desarrollar estrategias. ¿Qué sucede cuando se empieza a construir en espacios donde no existen parques, zonas de recreación, donde los niños y las niñas no tienen espacios abiertos o seguros para jugar? ¿No? Y lo interesante del asunto es que no hubo una planeación, no hubo una acción y tampoco se vio las necesidades de las mujeres. Esa es la realidad. Entonces, ante estos hechos hay un panorama real de la violencia que se vive en México, con todas las modalidades de violencia. Y entonces, lanzaría el primer caso. Una mujer, su pareja le dio una golpiza. El hombre estaba borracho y al día siguiente le dijo que lo perdonara, que nunca lo volvería a hacer. Llena de moretones, trató de cubrirse un poco con maquillaje y se fue a trabajar. No quiso presentar denuncia. Un caso cotidiano de los miles que ustedes conocen históricamente, donde las mujeres no quisieron poner denuncia. Una mujer va caminando al trabajo y en el camino la acosan con miradas obscenas y comentarios morbosos. En ocasiones intentan tocarla. La mujer no presenta denuncia porque esto no es un delito para ella, aunque lo sea. ¿Cuántas de nosotras en la calle hemos sido acosadas sexualmente? Todas. En algún momento de nuestra vida. Hemos recibido un piropo que nos ha hecho sentir incómodas, hemos sido tocadas, hemos sido seguidas, y el acoso se convierte en un delito. Sin embargo, los delitos en México son impunes. Una mujer está buscando trabajo y recibe ofertas indecentes de su posible jefe. Si quiere que le dé el trabajo, la mujer no acepta y se queda sin trabajo. Nosotros sabemos que en muchos espacios aún, en el siglo XXI, muchos hombres siguen viendo a las mujeres como objetos sexuales. Y si las mujeres quieren acceder a puestos o a recursos, obtener el trabajo, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Esa es una condicionante social que aún se sigue perpetuando y que desafortunadamente sigue siendo un espacio donde hay impunidad. Estos tres casos tienen en común que se están ejerciendo violencias contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Estas son las violencias de género y no se reducen a la violencia al interior del hogar, sino que están en todos los espacios de nuestra sociedad.
pero muchas de ellas son consideradas como acciones normales, acciones de vida, ¿no? Pues si te acosan en la calle es normal, porque es natural que los hombres vean a las mujeres. Es normal que un hombre te persiga en la calle, ¿no? Y lo pongo entre comillas. Pareciera que se ha naturalizado a tales grados que ya no vemos el hecho del delito. Para ampliar nuestro conocimiento y nuestra visión sobre el problema, es necesario examinar algunas informaciones importantes. Ejemplo de ello, las estadísticas existentes en el tema de violencia. A veces sabemos de muchas estadísticas, pero no reconocemos la realidad o la magnitud en el tema de las violencias hacia las mujeres. Casi todas las personas que trabajamos el tema de violencia sabemos que hay una cifra negra, ¿no? Si la denuncia está hecha, pero el rango más alto es de las mujeres que no llegan a la denuncia, que nunca se atrevieron a denunciar. En la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares en la ENDIRE, para ofrecer información sobre los diferentes tipos y modalidades de violencia que sufren las mujeres de 15 años y más en el país, 2003, 2006 y 2011, y de acuerdo con los datos más recientes de la ENDIRE, el 63% de las mujeres de 15 años de edad o más han experimentado un acto violento en algún momento de su vida. Esto quiere decir que de 100 mujeres, 63 lo han vivido, arriba de 15 años. Y preguntaríamos, ¿y las niñas? ¿No? Que son muchas veces donde se viven los mayores índices de violencia sexual, acoso, violación. La violencia familiar. El 46.1% de las mujeres de 15 años y más sufrieron algún incidente de violencia a lo largo de su actual o última relación de pareja, de las cuales el 42.4% sufrió agresiones emocionales o psicológicas, el 24.5% fue víctima de violencia económica, el 13.5% sufrió alguna agresión física y el 7.3% fue víctima de alguna forma de violencia sexual dentro de la relación de pareja. El carácter sistémico en la violencia a la que están expuestas las mujeres en el hogar, ya que únicamente el 32.8% no atestiguó o sufrió directamente violencia en su infancia, ni la vivió por parte de su pareja, ni la ejerce en contra de sus hijos. Para el resto de las violencias ha estado presentes en algún momento de su vida. Y yo de verdad cuestionaría, porque en algún momento niñas y niños han vivido un hecho de violencia sexual. El 8.1% de las mujeres casadas o unidas violentadas por su pareja han pensado en quitarse la vida, y de ellas el 38.8% lo intentó por lo menos en una ocasión. En México los suicidios se duplicaron entre un 19%, ¿no? Y va creciendo. Actualmente se dice que las y los jóvenes son el 100% de personas que son las que sufren el hecho delictivo y el hecho de una acción de suicidio. Muchos de los casos en los cuales no hubo el dictamen médico como suicidios, estaba depresivo, estaba triste la mujer, y entonces lleva precisamente a una estadística que no está nombrada. En la violencia laboral y escolar, el 22.6% de las mujeres mexicanas ocupadas de 15 años y más han sufrido algún incidente de violencia en su lugar de trabajo. El 9.3% ha sido víctima de acoso con humillaciones y agresiones verbales, físicas y sexuales. El 91.3% víctima de discriminación, menores oportunidades de trabajo, salario, promociones y prestaciones. Y yo preguntaría, ¿quién no ha vivido un hecho de discriminación en su espacio laboral? ¿No? El 3% de las mujeres manifestaron haber sido víctimas de la violencia en sus centros educativos, de las cuales el 70.6% la padeció de tipo emocional y el 43.7% de manera física o sexual. Las escuelas son parte del proceso de seguir permeando la violencia como una acción natural. Y viene la violencia en la comunidad. El 31.8% de las mujeres declararon haber vivido alguna situación de violencia en los espacios públicos a lo largo de su vida. Del total de mujeres que experimentaron la violencia comunitaria, el 86.5% fueron víctimas de intimidación, el 38.3% de abuso sexual y el 8.7% de agresiones físicas. Esto nos abre el parámetro para mirar cómo la comunidad ha naturalizado la violencia.
y cómo se permean las acciones de violencia dentro de los espacios comunitarios, en las calles, las plazas, ¿no? Y la comunidad en sí, cómo naturaliza a tal grado que no mira las acciones de violencia. Entre los incidentes que se presentaron con mayor frecuencia destacan piropos o frases de carácter sexual que les molestan o ofenden, 69.5, tocamientos y manoseados sin su consentimiento, 34.9, miedo de ser atacada o abusada sexualmente, 18.2, insinuaciones o propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de algo, 14%. Entonces esto nos habla y nos puede mirar el parámetro de la violencia sexual que se vive en las calles, ¿no? Si estamos hablando que de 100 mujeres, el 69.5, pues han sido molestas o ofendidas al recibir algún tipo de piropo o frase sexual en la calle. Y esto me permite hacer el análisis de decir, ¿desde dónde se mira esta violencia sexual que se ha vuelto muy natural en la calle, ¿no? El cuestionamiento es cuando se dice, es que los hombres así son, ellos lo aprendieron, ellos nacieron así, es su instinto. Entonces no se cuestiona y se legitima la violencia sexual en las calles. La violencia institucional es poco favorable a la opinión que tienen las y los mexicanos sobre el desempeño de las autoridades, particularmente las encargadas de la seguridad, impartición y procuración de justicia. La mayor parte de la ciudadanía considera que se conducen corruptamente la policía municipal, el 71.6, los ministerios públicos, actualmente fiscalías, el 69.7, la policía estatal, el 67.4, los jueces, el 66.3, y la policía federal, el 57%. Esto nos habla de la poca credibilidad que se tiene a quien hace el ejercicio de lo penal, el ejercicio de la seguridad. Son muy bajos los niveles de confianza en las autoridades. El 18.8 confía en la Policía Federal, el 12% en los jueces, el 10% en la Policía Estatal, el 8.9% en los ministerios públicos y el 7.7% en la Policía Municipal. Eso nos da como rango darnos cuenta que no hay confianza en las y los servidores públicos que trabajan la seguridad para las personas. El 60.4% de la ciudadanía se abstiene de interponer denuncias por cuestiones relacionadas con deficiencias en los procesos y el desempeño de la autoridad. Quien no ha acompañado a una mujer víctima de algún tipo de violencia a poner una denuncia no sabrá que poner una denuncia es un martirio, porque se dilata aproximadamente en un hecho de violación de 12 a 24 horas, una mujer estando ante un ministerio público, ahora fiscal. La realidad de estos espacios es que vuelven a revictimizar a las víctimas y desafortunadamente se pierde la credibilidad y se pierde la idea de que la denuncia es una acción preventiva que puede parar la violencia en algún momento determinado. Y desafortunadamente el Estado no ha garantizado acciones para mirar que ellos son los que tienen que ver con el bien común de la sociedad y con la seguridad de las personas, y que es un derecho de vida, ¿no? El delito de violación en México se ha producido alrededor de 15,000 denuncias de violación en los últimos años. Problema o su registro debido a la falta de confianza y el temor a denunciar. La cifra negra, según la Secretaría de Salud México, se produce una violación cada 4 minutos. Y de acuerdo a Human Rights, 120,000 mujeres son violadas en el país al año. Patrón de impunidad, solo 3 de cada 10 casos denunciados tienen presuntos culpables, sometidos a procesos, y solo 2 de cada 10 hay sentencia condenatoria. Y yo diría que es menos, ¿no? En la realidad absoluta. Y entonces, la realidad es que, si ustedes saben, Morelos ocupa uno de los primeros lugares en hechos de violación hacia mujeres. Yautepec es el municipio con más índice de violación hacia mujeres y desafortunadamente ocupa el primer lugar a nivel nacional, ¿no? Es alarmante. Y entonces, hablamos solo de los casos denunciados, vayamos a la cifra negra, que es la más alta, ¿no? Entonces, es interesante cuando empezamos a ver las estadísticas, desde dónde se empieza a manifestar el índice de la violencia, cómo se pone y se contrapone con lo que el Estado dice,
con lo que las instituciones que garantizan, entre comillas, la seguridad de las mujeres ponen de manifiesto. Entonces, parte de esta sintonía tiene que ver con la violación de los derechos humanos de las mujeres. Parte de esta sintonía tiene que ver precisamente con las no garantías de vida de las mujeres. Un caso. Supongamos que existe una organización que es mixta y que existe un grupo amplio de mujeres, como todas nosotras las que estamos aquí, como todas las mujeres que conocemos. No obstante, los cargos de dirección de la organización han sido habitualmente ocupados por los hombres. Es casi una tradición. Las mujeres se ocupan de la secretaría y de llevar las cuentas, y los hombres se ocupan de decir lo que las secretarias tienen que copiar y de decidir en lo que se gastan los recursos de la organización. Un día, algunas mujeres deciden que es hora de tomar las riendas de la organización, pero una parte de las mujeres que hacen parte de la organización dicen que eso no está bien, que los hombres son los que mandan, aunque manden mal, y que las revoltosas, o sea, las mujeres que están pidiendo exigir un derecho, están armando el motín, deberían recordar sus deberes. Las mujeres que están trabajando de acceder a los cargos de dirección quieren trabajar por las demás mujeres, pero la tradición está haciendo difícil el camino. No es mala voluntad. Algunas de las mujeres que participan en la organización nunca han oído hablar acerca de que tienen derechos, y como no los conocen, están apenas defendiendo aquello en lo que creen, que se basa en la tradición y en la cultura. Y aquí sería importante reflexionar. Nosotras las que estamos aquí tenemos poderes, tenemos trabajos, tenemos economía, recursos, y reconocemos que tenemos derechos humanos. Sin embargo, hay muchas mujeres afuera que ni siquiera se reconocen como sujetas de derecho, ni siquiera saben que son capaces de tener una ciudadanía, de reconocer su ciudadanía. Y eso es lo interesante, porque entonces la reflexión sería: ¿desde dónde se han manejado los derechos humanos de las mujeres? ¿Por qué es importante trabajar sobre los derechos de las mujeres? Con el fin de que las mujeres reconozcan que tienen deberes, es verdad, pero que también tienen derechos, y que esos derechos valen, es decir, que son mujeres, pero mujeres con derechos. Es muy difícil, compañeras, reconocer que las mujeres tenemos derechos. Es muy difícil reconocer que tenemos libertades, que tenemos garantías de vida, y que esas garantías de vida deben ser respetadas. Para nosotras a veces es difícil alzar la voz, denunciar, exigir es difícil. Imaginemos aquellas mujeres que viven en la comunidad, en la colonia marginada, que no cuentan con estudios, que ni siquiera saben hablar español, o que desafortunadamente viven con un agresor más de 15 años y que ni siquiera saben que pueden poner una denuncia. Eso es ahí donde se tiene que hacer el trabajo. Vamos a cambiar esto, que parece ser que está mejor este sostén. Gracias. Y entonces, todas estas preguntas vienen en el documento que ustedes tienen, en el documento de derechos de la mujer, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se llama Preguntas y Respuestas sobre los Derechos de la Mujer. Y la primera pregunta sería: ¿qué entendemos por discriminación? Históricamente, todas nosotras hemos vivido un hecho de discriminación. Sin embargo, a veces ni nos damos cuenta que lo estamos padeciendo, lo estamos viviendo. La discriminación, compañeras, se convierte en un acto de violencia cuando se perpetúa. Y a veces no reconocemos que también vivimos hechos de violencia. En el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, define dicha discriminación como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil y sobre la base de la igualdad entre los sexos, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. Y entonces, cuando estamos hablando de la discriminación, estamos hablando de acciones que se perpetúan
por el solo hecho a veces de ser mujeres. Así de sencillo. Las acciones de violencia se traducen de esta manera. Es toda amenaza o todo acto de violencia, sea en la vida pública o en la vida privada, motivada por la condición femenina de la víctima, que tenga o pueda tener como fin el daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, una coacción o una privación arbitraria de la libertad, constituye violencia contra la mujer. Aunque no lo crean, en el siglo XXI hay mujeres que viven secuestradas por su pareja, hay mujeres que viven coaccionadas, hay mujeres que viven limitadas. La violencia contra la mujer abarca, entre otros, los actos de violencia física, sexual y psicológica producidos en la familia, incluidos los malos tratos y el abuso sexual a las niñas en el hogar, los actos de violencia física, sexual y psicológica perpetrados dentro de la comunidad en general, los actos de violencia física, sexual y psicológica en cuya perpetración o tolerancia tenga la responsabilidad del Estado. Cuando una mujer va y pone una denuncia ante el Ministerio Público y se le cuestiona: ¿qué hacías en la noche? ¿Cómo ibas vestida? ¿Por qué saliste a esa hora? Como si fueran ellas las que hubieran considerado el hecho de violencia. Cuando en la casa a una mujer se le dice: pero tú lo provocas, ¿por qué no haces lo que él quiere? Cuando en espacios laborales no dices no a más de 8 horas de trabajo y permites que te den exceso de trabajo aunque sabes que no vas a cumplir, porque es demasiado. Entonces, todas estas formas que se han naturalizado históricamente en la violencia y que pareciera que es natural que un hombre viole a una mujer por el simple hecho de ser su esposa, que un hombre toque a una niña en la calle porque es parte de su masculinidad, son formas establecidas de violencia que el Estado tolera, que el Estado acepta. ¿Por qué se habla de los derechos especiales para las mujeres? Si bien las mujeres tienen todos los derechos reconocidos, y eso lo sabemos en la Constitución, ¿no? Los tenemos reconocidísimos. En el derecho internacional de los derechos humanos, estos por sí solos eran insuficientes para dar una respuesta adecuada a la diversidad especificada y complejidad de la problemática de la mujer. Para construir una sociedad realmente igualitaria, es indispensable entonces adoptar instrumentos especiales para las mujeres que consideran su vulnerabilidad, tanto en las esferas públicas como en las privadas, y que reconozcan sus necesidades particulares y que se garanticen eficazmente la eliminación de las inequidades históricas, las injusticias estructurales que experimentamos las mujeres por el único hecho de ser mujer. Los instrumentos de derechos humanos de las mujeres rompen con el sistema de jerarquías de subordinación y de discriminación entre los géneros, comprometiendo al Estado y haciendo extensiva a la sociedad en general al respeto de las normas, costumbres y prácticas que garantizan una real igualdad entre el hombre y la mujer. Esta igualdad debe alcanzarse reconociendo sus diferencias e identificando y generando respuestas a las inquietudes y necesidades de las mujeres, teniendo en cuenta la diversidad de la situación de las mujeres y dando poder y participación real a la mujer en los espacios políticos, económicos, sociales y culturales, a los efectos de lograr una plena contribución de la mujer al desarrollo democrático y a la paz en nuestra sociedad. Y yo preguntaría, de verdad, ustedes saben que la Constitución mexicana y que existen leyes para el trabajo de la atención de la violencia. Sin embargo, en la realidad tácita, donde nosotras caminamos, en la realidad tácita de la casa, de la familia, en los espacios donde estamos, ahí no tenemos derechos, se pierde. Y entonces es importante hablar que los instrumentos están para garantizar, y el Estado debe de garantizar acciones que beneficien en la realidad a las mujeres. Un ejemplo de ello, existen fiscalías para la atención sexual de las mujeres. Sin embargo, dentro de las estadísticas se dice que de 10, solo 2 llegan hasta el final, y yo diría que es menos. En las denuncias de violencia familiar, de 1000, solo un agresor llega a pisar la cárcel. O sea, de 1000 denuncias, solo uno. Entonces,
Esa es la realidad con la cual nosotras, las que estamos en el activismo, las que trabajamos a favor de los derechos de las mujeres, nos enfrentamos a diario. ¿Qué son los derechos humanos? Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son universales, inalienables, interrelacionados, interdependientes, indivisibles, integrales, inviolables, progresivos, acumulativos e imprescriptibles. Los derechos humanos están ligados al concepto de dignidad humana. Es el valor que se otorga a la vida humana, al cual tienen derecho todas las personas por el simple hecho de ser personas. Los derechos humanos son atributos propios de todas las personas, que se derivan de su dignidad. Su reconocimiento formal los consagra en normas nacionales e internacionales y limitan el ejercicio del poder del Estado y le exigen protección y medidas para su vigencia. Cuentan con protección internacional, ¿no? Entonces yo no puedo prestarle un derecho a alguien, no puedo quitarle un derecho a alguien. Son parte de nuestra naturaleza de vida, ¿no? Sin embargo, en la realidad tácita muchas mujeres pierden derechos día con día. Y muchas de nosotras hemos perdido derechos. Uno de ellos, caminar libres por las calles, por la noche, vestir libremente, andar libre a la hora que yo quiera. Esas condicionantes son violaciones de garantías y el Estado tendría que garantizar que las mujeres pudiéramos recobrar esos derechos. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres? La mujer tiene derecho en condiciones de igualdad al goce y a la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos. Asimismo, las mujeres tienen derecho a vivir en un sistema social en el que no existen relaciones de poder basadas en género, a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, a vivir sin discriminación alguna, a ser valoradas y educadas sin estereotipos de conductas y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación entre los sexos, a contribuir en el desarrollo y el bienestar de la sociedad, a participar en igualdad de condiciones que el hombre en las esferas política, económica, social, cultural o de cualquier otra índole. Además de estos derechos vinculados a la igualdad y no discriminación por su condición de mujer, tiene derechos específicos relacionados en particular con su sexualidad, la reproducción, la protección de la maternidad, ¿no? Por eso es importante que las mujeres reconozcamos cuáles son nuestros derechos, que sepamos de verdad se garantizan. Existe una línea muy pequeña entre lo que parece que es garante y lo que no. ¿Qué obligaciones debe asumir el Estado con respecto a los derechos de la mujer? Los Estados deben tomar las medidas apropiadas, legislativas o de otro carácter, para garantizar sin discriminación alguna la igualdad del hombre y de la mujer en el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todas las esferas. Asimismo, los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y aplicar todas las medidas apropiadas para eliminar esa injusticia. Entre sus obligaciones se incluyen deberes de no hacer o negativos, como de hacer o positivos. Esto significa que el Estado no solo debe abstenerse de dictar normas incompatibles con estos objetivos y de actuar en violación de los derechos de la mujer, sino que debe también adecuar su legislación, crear programas y políticas específicas y contar con los mecanismos y recursos para la implementación efectiva de las medidas que aseguren la vigencia en plena de los derechos de la mujer, lo cual se relaciona, ahorita lo voy a decir, a la alerta de género. De violencia de género. Cuando se habla de la alerta de violencia de género, el Estado tendría que garantizar, la política está ahí, sin embargo, no existe el recurso para las acciones del trabajo de la violencia de la alerta de género. Y eso es interesante, porque si se dan cuenta, entonces, no hay una garantía real entre lo que se debe y lo que se hace. Y estas acciones llevan, por supuesto, a más discriminación y violencia hacia las mujeres, porque en la realidad tácita no se cumple con lo que mandata la ley, no se cumple con los pactos firmados con las diferentes convenciones que existen a favor de la no violencia. Y estas acciones pues vuelven a ser acciones de
violencia hacia las mujeres. Bueno, de hecho, acaba de ser publicado el programa estatal para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Obviamente eso pues hay que revisarlo muy bien. Yo ya lo tengo, me puse a leerlo y dije, pues de aquí pueden salir muchas cuestiones en términos de observatorio ciudadano, de si realmente lo van a hacer o no lo van a hacer. Pero hay cosas muy finas, cuando dice la licenciada Marisol Martínez que debe haber recursos. Por ejemplo, ahora en varios de los municipios están presumiendo que hay unidades de atención a la violencia contra las mujeres, pero el personal está calificado suficientemente. En ningún lugar nos forman realmente en términos profesionales para atender la problemática particular de la violencia de género o la violencia hacia las mujeres. Entonces puede ser que haya un psicólogo, una psicóloga, un médico, una médica. Bueno, en el Centro para Justicia de aquí de Cuernavaca, el Centro de Justicia, quien atendía era un hombre, cuando las recomendaciones dicen que tiene que ser una mujer. Difícilmente una mujer que ha sido violada llega a un servicio médico y está de acuerdo en que un hombre la revise, la ausculte. Entonces, pues parecería que hay niveles de ignorancia terribles, ¿no? O sea, hay cosas que se tienen que hacer, por ejemplo, en términos de la atención, finos, no nada más que haya un psicólogo o una psicóloga o un médico o una médica, sino que sea el personal adecuado, personal formado, sensibilizado, con los recursos necesarios para atender esos casos. Y como dice la maestra Trini, es bien interesante esto, porque si ustedes analizan, existen muchos espacios de atención a mujeres víctimas de violencia, muchos. Están los sistemas DIF, están las procuradurías de las defensas, están las fiscalías. Sin embargo, es cierto, no todos cubren el perfil, y muchos de estos espacios en atención van a volver a revictimizar a las mujeres. Esa es desafortunadamente una de las acciones. La otra es desde dónde se mira las propias necesidades de las mujeres. O sea, en la realidad tácita existen leyes marco, como es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Estatal contra la Violencia a las Mujeres, y sin embargo, cuando se implementa, si aquí hay abogados o abogadas sabrán que los mismos fiscales dicen no procede, porque esa ley no está empatada con nuestro código de procedimientos. Y es desafortunado, porque entonces se vuelve a violentar las garantías de las mujeres. Y esos pequeños detalles son los que hacen que las mujeres vivamos doble o triple violencia institucional, social, comunitaria. Entonces se naturaliza la violencia y se hace un ejercicio real en que las mujeres ya no queremos denunciar, en que las mujeres no queremos seguir, porque parte de esto es que pues ya sabemos qué va a pasar. Esa es la realidad. Entonces, por eso es tan importante obligar al Estado a que se garantice la realidad de los derechos humanos de las mujeres, con políticas públicas reales, viables y expeditas, que se atiendan realmente, no sean elefantes blancos que están ahí, ¿no? Entre las medidas apropiadas para dar cumplimiento a estas obligaciones pueden mencionarse medidas especiales de carácter temporal para combatir la discriminación de la mujer, encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre estas y el hombre. Medidas tendientes a modificar los patrones sociales y culturales con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias o de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas. Medidas para la supresión de la explotación de la mujer, incluyendo la trata de mujeres y la explotación de la prostitución de estas. Medidas para asegurar la igualdad de la mujer en la vida política y pública, en el plano nacional e internacional. Medidas tendientes a garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer en las leyes de la nacionalidad. Por eso es importante que tengamos claro que parte de esto hay medidas que se tienen que trabajar por fuerza y que el Estado debe garantizarlas. Medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la educación, el empleo y el trabajo. La mayoría de mujeres tienen trabajos de ventas, no garantes de derechos. Medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso a la atención sanitaria, así como en materia de seguridad económica y social. Medidas especiales para hacer frente a la situación de vulnerabilidad de la mujer rural, de la mujer desplazada o de la mujer refugiada. Medidas apropiadas para asegurar el respeto del derecho internacional humanitario
en cuanto a la protección especial de las mujeres en el marco de los conflictos armados. Medidas apropiadas para reconocer la igualdad jurídica y civil entre el hombre y la mujer, incluyendo los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares. Medidas para prevenir, investigar y sancionar todo acto de violencia contra la mujer, independientemente de que sus autores sean servidores públicos o particulares. Medidas adecuadas para garantizar el acceso a la justicia y a los recursos y mecanismos necesarios para la protección de los derechos de la mujer, así como la reparación que corresponda. Medidas que faciliten y promuevan la labor de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de la mujer, así como la cooperación del Estado con ellas. Eso es muy importante, hay que decirlo. Muchas organizaciones civiles hacen mucho trabajo de defensoría, de trabajo de a pie, de activismo para la defensoría de los derechos humanos, y el Estado de verdad tendría que trabajar de la mano con ellas, y eso es muy importante porque gracias a esto pues ahorita estamos aquí, PIAF, como organización civil, trabajando a favor de los derechos humanos de las mujeres, haciendo acciones para que se reconozcan que las mujeres somos sujetas de derecho, y eso es lo más importante, pero no solo de nosotras, sino para con otras mujeres, ¿no? Donde se tendría que ampliar. Entonces, parte de esta sintonía radica en desde dónde está puesta la mirada de las mujeres, dónde se mira la realidad de cómo las mujeres viven, en qué condiciones, y cómo estas mujeres de verdad cada día se violentan más sus derechos humanos. Entonces, perdón, yo aquí quisiera mencionar un caso muy fuerte, muy cerca de Cuernavaca, está Tepoztlán. Seguramente muchas hemos ido a Tepoztlán muchas veces, ¿no? Hace un año hicimos un diagnóstico de la situación y condición de las mujeres en Tepoztlán y encontramos historias terribles de vida, ¿no? Mujeres migrantes que vienen al estado sin hablar el castellano y obviamente pues difícilmente se incorporan a nada más que a hacer tortillas, que son las que saben hacer en sus pueblos, ¿no? Mujeres que ganan 20 pesos al día, mujeres que de hecho ni reciben siquiera los 20 pesos, ¿no? O sea, porque las patronas o los patrones les dicen pues te doy casa para ti, para tus hijos, y saliendo de terminar de hacer las tortillas toda la jornada hasta la tarde, llegan todavía a hacer trabajo doméstico, no ganan un peso. Alguien me decía, ¿pero dónde están esas mujeres allí en Tepoztlán? Y yo le decía, pues nomás vaya a ver al mercado, ¿dónde están? Si camina usted por las calles, allí están. Pero las realidades es que no hay, no sé si la voluntad, la sensibilidad, las ganas de ver las realidades. Allí están las realidades, nos brincan las realidades. Y hay maneras de atender esas problemáticas sociales, y parecería que en la función pública existe poco interés en realmente atender como humanas a esas mujeres. O sea, lo terrible. Ahora Marisol y yo estamos haciendo un trabajo también en Tepoztlán y ha sido verdaderamente titánico acercarnos en particular a la Fiscalía para decirles qué están haciendo en la atención para las mujeres, que les obligan a recapacitar y a no poner denuncias. Oiga señora, es que ya está la hora, nomás le digo que si usted quiere poner ahorita denuncia, pues se va a tener que ir a Cuernavaca y todo el día va a andar en eso, pero si quiere le levanto la denuncia, ¿no? O sea, de ese tamaño de cosas cotidianas estamos hablando. Y si ustedes han ido últimamente a la Fiscalía sabrán que tienen que sacar un papelito para poner una denuncia. Si hay 20 adelante de ustedes, se tienen que esperar, está la maestra Carmen, hasta que les toca su lugar para poner la denuncia. Y si es una mujer víctima de violación, pues va a tener que aguantarse 5, 6, 7, 8 horas hasta que sea atendida, ¿no? Entonces estas acciones son las que ponen de manifiesto la realidad social de las mujeres, o como decía Trini, los casos tan relevantes. Le contaba de un caso de una chica que es víctima de violencia por parte de su novio. Ella termina con el novio la invita a salir, la lleva a su casa de él, entonces él la intenta asesinar, le rocía gasolina y le avienta un cerillo. Ella empieza a gritar, imagínense, y entonces los vecinos
le gritan, él le aventó la cobija, la apaga. Sin embargo, el 80% de su cuerpo ya había sido quemado. El agresor la lleva al Hospital General de Cuautla, el mismo, y entonces la quemadura por gasolina es de un tipo, si aquí hay médicas y médicos sabrán, y la quemadura por gas inflamable es de otro tipo. Llega y le preguntan qué le pasó y él dijo, explotó el tanque de gas. Y nunca llamaron a la fiscalía. Entonces eso es tan alarmante. Obvio, la chica no iba a decir porque se le había intentado, ya la había amenazado que mataría a su madre de ella y a su hermano. Entonces, la realidad con la cual vivimos en la atención a las mujeres víctimas es alarmante. Por eso estas medidas son tan importantes, para ir mirando cómo las mujeres vivimos, en qué sintonía. La otra es que hemos encontrado denuncias de mujeres que antes de ser asesinadas fueron al sistema DIF, a las sindicaturas, estamos hablando de Tepoztlán, con el juez de paz, pusieron denuncia con el Ministerio Público, después fueron asesinadas y el delito pasa como suicidio. Entonces, estas condiciones donde las mujeres somos invisibilizadas, ¿no?, y nombradas, se han naturalizado. En la realidad, las mujeres pasamos a ser objetos sexuales, pasamos a ser objetos de vida. O sea, en muchas comunidades no se cuentan con las acciones necesarias para trabajar y atender la problemática de la violencia.